Porque así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los miembros del género humano, por cuanto todos estamos en Adán. Pero Dios Padre amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y tenemos la oportunidad de exponernos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abran por favor la palabra de Dios. En segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta. Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y para que esta comunicación venga a tener el impacto para el cual fue registrada, comunicada y metabolizada, aseguremos que estamos sin pecado. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que tenemos de exponernos al punto de vista divino a través de tu palabra. Te pedimos que lo que vayamos a observar de esta categorización y de este pasaje venga a ser para nuestra edificación y para la gloria de nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Entonces, segunda de Juan 1:12 otra vez. Aunque tengo muchas cosas que escribirles, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara, para que su gozo sea completo. Y esta es la oportunidad de exponernos a la palabra de Dios, de un comunicador. Y eso nos llevó a la doctrina de los dones espirituales, en donde los puntos principales que vimos, y vamos a repetirlos, es los tres miembros de la Trinidad son la fuente de los dones espirituales. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hebreos 2:4. Dios, referencia a Dios Padre, también añadiendo su testimonio juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, que es la continua celebración de la victoria por su propia voluntad, diseño, plan y propósito. Dios Padre usa el ministerio de Dios Espíritu Santo para dar dones espirituales. Y la distribución de los dones espirituales se hace como un testimonio de la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo durante la dispensación de la unión hipostática. Dios Padre es también el autor de nuestra cartera de bienes invisibles. Los bienes primarios incluyen bienes de fideicomiso, todo lo que está depositado, y computadora, en lo que se refiere a su destino. Los bienes secundarios incluyen el libre albedrío, la producción, el servicio cristiano, el sufrimiento inmerecido y el impacto invisible del héroe invisible. Los bienes personales incluyen dones espirituales, tanto temporales como permanentes.
Y todo esto ya lo vimos y me encantaría verlo otra vez, pero debemos continuar. Y basado en eso, nos vamos a nuestra página 43, en donde tenemos que hay un registro de profecías. Y los profetas obviamente tenían un don espiritual que era, y su don espiritual era el don de profecía. Al ejercer el don espiritual temporal de profecía, el profeta recibía el mensaje de Dios y declaraba a alguien que estuviera interesado. Ahora, debido a la tremenda cantidad de escatología en las epístolas del Nuevo Testamento, es bastante obvio que los escritores que eran apóstoles también tenían el don de profeta. También tenían el don de profecía. El don de profecía entonces advirtió acerca del juicio sobre el pecado. Y el don de profecía, como todos los dones, el propósito es para estar dando testimonio del programa divino a través de la comunicación y a través del comportamiento. Debido a la tremenda cantidad de escatología en las epístolas del Nuevo Testamento, es bastante obvio entonces que los escritores que eran apóstoles también tenían el don de profecía. Ahora, en 1 Corintios 12, 28 dice, y en la eclesía, que es la dispensación de la familia real, Dios ha designado primariamente apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Y luego, milagros. Después, dones de sanidad, dones de ayudas, dones de administración, dones de diferentes clases, de diversas clases de lenguas. Todo eso es para la comunicación de la verdad. Segunda de Corintios 12, 12. Entre ustedes, se prepararon las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Y este don espiritual temporal de apóstol fue diseñado para autenticar y certificar dones de comunicación durante la era apostólica. Este don fue utilizado por un apóstol, un profeta, un pastor maestro o un evangelista como una tarjeta de crédito. Es el don de comunicación. Como una tarjeta de crédito para certificar que tenía ese don de comunicación. Y la persona que tenía el don de comunicación podía realizar un milagro a su voluntad. Y esta era la señal de que él era de Dios. En esa dispensación particular. El día de hoy, nadie tiene el don de milagros. Desde la terminación del canon de la Escritura, el milagro más grande en toda la historia es el poder de la palabra de Dios, el poder de la doctrina bíblica en la vida del creyente positivo, que hace de la doctrina su prioridad número 1
Ese es el milagro más grande. Y lo único que se requiere es la plenitud del Espíritu para darle a la doctrina el lugar número 1. La gente tendía a apoyarse en los milagros durante la era apostólica, resultando en una terrible apostasía. Cada vez que alguien tenía un problema, en lugar de usar y aplicar la palabra de Dios, la doctrina bíblica, ellos solo esperaban un milagro. De modo que los milagros se convirtieron en la base para llevar a muchos a la apostasía, a pesar de que era legítimo en esa fase, en ese momento. Aunque ningún creyente hoy tiene el don de milagros, Dios todavía realiza milagros, si Él elige hacerlo. Pero no son realizados por ningún ser humano a través de un don espiritual. Por supuesto, Satanás tiene un sistema inteligente para duplicar milagros. Pero no hay tal cosa como un intermediario entre tú y Dios para la realización de milagros. Aquí hay que estar esperando en Dios y inhalando y exhalando el punto de vista divino. No hay ningún sistema de oración para milagros. Creyentes que practican esto el día de hoy insultan a Dios considerándolo como un genio de lámpara de milagros. Dios tiene un plan perfecto. Y considerándolo todo, ese plan va a venir a realizarse para que los miembros del género humano, habiendo nacido de nuevo, tengan la oportunidad de cada 24 horas continuar creciendo y creciendo y creciendo. Lo más fácil, entonces, que Dios puede hacer por un ser humano es realizar un milagro. Esto se debe a que no requiere ninguna cooperación o volición positiva de una persona. Solo se requiere la decisión de la soberanía de Dios y el uso de su omnipotencia. La mayor demostración del poder de Dios hacia la humanidad del día de hoy es la ejecución de su plan protocolo, o sea, de un plan que tiene un procedimiento exacto y preciso, a través de la residencia consistente del nacido de nuevo, del creyente, dentro de la dinasfera divina, bajo el poder habilitador del Espíritu Santo. Y el momentum, el impacto de la doctrina metabolizada, utilizando su propia cartera de bienes invisibles. Aquí no estamos para utilizar la cartera de nadie. Aquí estamos para utilizar los bienes invisibles que tengamos en nuestra cartera. Y nuestra cartera está en nuestro centro de memoria, en nuestro marco de referencia, en todo lo que hayamos metabolizado, que esté registrado. Dios nunca diseñó milagros para aliviar sufrimiento. De otra manera, nuestro Señor habría sido negligente al no sanar a todos cuando Él estuvo en la tierra. Los milagros fueron diseñados para enfocar la atención en el poder de Dios y en la palabra de Dios,
para enfocar la atención en el Mesías con su mensaje. Cualquier milagro que se haya hecho era para enfocar en el mensajero. El hecho de que los milagros a menudo alivian sufrimiento es incidental al punto. Es un resultado posterior al hecho. Lo más grande en la vida no es un milagro, sino la palabra de Dios, la doctrina bíblica, residiendo en nuestras almas. Eso es mucho más grande e impactante que cualquier milagro. Los milagros son soberanos y personales. Nunca en las manos de un ser humano durante el periodo post-canon de la era de la iglesia donde estamos viviendo. Pablo realizó milagros, indicando que él tenía el don de apostolado. Por lo tanto, a él se le daba una audiencia. Y cuando nuestro Señor realizaba un milagro, siempre era en relación con su mensaje. Lo importante era que se orientaran al mensaje. El mensaje de la doctrina, el mensaje de la palabra de Dios, es infinitamente más importante que cualquier milagro que alguna vez haya ocurrido. Y por eso recuerdo que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la palabra de Dios. Y es ahí en donde el mensaje divino es mucho más grande que cualquier milagro. Y todo el abracadabra en la falsa función de los milagros de hoy está diseñado para llamar la atención hacia el individuo, hacia el hombre. Es un viaje de ego. Es una persona arrogante intentando controlar e influir a muchas ovejas tontas. Los milagros son el asunto de hoy. El hecho mismo de que las personas quieran, pidan y oren por milagros significa que no comienzan a entender la verdadera grandeza del poder de Dios, la grandeza de su plan y la cartera de bienes invisibles. Nadie en la era de la iglesia tiene el poder de sanar a través de un milagro. Y sin embargo, tenemos el poder más grande que cualquier milagro de inhalar el punto de vista divino para exhalarlo. Y entonces, hay diferentes dones. Y ahora vamos a ver el don de sanación. 1 Corintios 12:9. A otro, el don le fue dado por el mismo Espíritu a otro, que son los dones de sanidad, los dones de sanación, por medio del mismo Espíritu. 1 Corintios 12:28. Y en la iglesia, en la dispensación de la familia real, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad,
sanación, ayudas y administración. Diversas clases de lenguas. 1 Corintios 12:13. ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Así como los milagros fueron diseñados para autenticar a la persona, así la sanación fue diseñada para enfocar atención en el mensaje de los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas, antes de que el Nuevo Testamento fuera completado y circulado. Los milagros autenticaban a la persona. La sanación certificaba el mensaje. Así que eran diferentes, aunque ambos tenían la misma connotación, en el sentido de que trataban con fenómenos naturales. Un hombre con el don de milagros podía realizar un milagro a voluntad, en cualquier momento que decidiera hacerlo. Y él podía sanar también. De hecho, las personas podían solo tocar a Pablo y eran sanadas de forma instantánea, como hay evidencia. La sanación, como un don espiritual, no existe el día de hoy, porque cesó con la terminación del canon. Cualquier sanación el día de hoy debe venir de forma directa de Dios y no a través de alguna autoridad humana, delegada o intermediaria. Normalmente la curación se realiza a través de la medicina o incluso una actitud mental tranquila para que el cuerpo pueda curarse a sí mismo. La sanación no es una cuestión del poder de Dios. La sanación ni siquiera es una cuestión de la fe de alguien. Es la sabiduría de la voluntad la sabiduría de la voluntad soberana de Dios en situaciones individuales. Dios sana el día de hoy solo en casos especiales en los que Él tiene un propósito especial, como extender tu vida para que puedas aprender la palabra de Dios, lo más importante de nuestra existencia. Pero ninguna persona tiene el derecho a tomar algún crédito. Si tal curación ocurriera, el crédito recae en la sabiduría y la soberanía de Dios. Y si Dios decide hacer un milagro el día de hoy, lo va a hacer. Pero solamente Dios hace milagros. Pablo tenía el don de sanación y este fue utilizado como una tarjeta de crédito para establecer su apostolado. Ya que él ejecutó a más cristianos en el primer siglo que cualquier otro antes que comenzaran las grandes persecuciones. Hechos 19, 11 y 12. Habla de la naturaleza espectacular de su don sanador. Porque una persona solo tenía que tocar a Pablo para ser sanada al instante. Ya está la ejecución de su don. Hechos 19, 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios a través
de las manos de Pablo. Y todo esto era para la orientación a el mensaje divino. Hechos 19:12. De tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, el cuerpo de Pablo, para ponerlos sobre los enfermos. Y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían de ellos por autorización divina. Ahora, una vez que el apostolado y el mensaje de Pablo fue establecido y en lo general aceptado, Dios le retiró el don de sanación, ya que ya no era necesario, ya se había establecido ese crédito para la continua comunicación de la palabra de Dios. Sabemos esto porque Pablo no pudo sanar a dos de sus amigos más cercanos. Él solicitó oración a favor de ellos, pero no pudo curarlos. Uno fue Epafrodito, en Filipenses 2:27, que dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, o sea, amor que no falla de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Filipenses 2:27. El otro fue Trófimo, en 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto, pero a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Pablo tuvo que dejar a Trófimo atrás porque no pudo curarlo. Hay una verdadera curación que ocurre en una persona poseída por un demonio cuando experimenta al demonio abandonando su cuerpo. Tal persona es entonces curada. Y este método es utilizado por Satanás para establecer falsos maestros. Ahora, el don de lenguas fue diseñado para advertir a los judíos de la llegada del quinto ciclo de disciplina, evangelizándolos en lenguas gentiles. Lenguas fue el primero de los dones temporales en ser removido. En el año 70 después de Cristo. Ahora, la interpretación de lenguas, 1 de Corintios 12:10. A otro se le dio el poder de milagros. A otro, el don de profecía. El don de milagros, el don de profecía. A otro, el don de discernimiento de espíritus. A otro, el don de lenguas. Y a otro, el don de interpretación de lenguas. Todo eso para la comunicación de la palabra de Dios. 1 Corintios 12:30. ¿Acaso tienen todos dones de sanidades, de sanaciones? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay que hacer? Pues, hermanos, cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, aporte enseñanza,
revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para la edificación. Primera de Corintios 14:27. Todo esto con los dones. Y todos los dones era para apuntar a que cualquier cosa que estaba haciendo era para continuar inhalando y exhalando el punto de vista divino. Entonces, 1 Corintios 14:27, si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. 1 Corintios 14:28. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Cuando alguien se levantaba en una iglesia y hablaba en lenguas, presentando el Evangelio, las buenas noticias de la liberación de la condenación a los no creyentes judíos que estaban presentes, judíos cuya lengua nativa era una lengua gentil, el resto de la congregación no podía entender lo que decía. Pensaron que el hombre que hablaba en lenguas se había vuelto loco. Él ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, estaba hablando en lenguas, porque tenía ese don particular para la comunicación de la palabra de Dios. Así que tenía el don de interpretación de lenguas. El que tenía el don de interpretación de lenguas se puso de pie y explicó lo que decía el que acababa de hablar en lenguas. Este don fue diseñado para el resto de la congregación para que supieran que el que tenía el don de lenguas no estaba loco. Todo el programa divino para la continua comunicación del punto de vista divino. El don de lenguas entonces nunca funcionó sin el don de interpretación de lenguas también funcionando. El don de interpretación de lenguas era la capacidad de traducir el mensaje del que hablaba en lenguas, para interpretarlo. Hoy en día cualquier supuesto hablar en lenguas o interpretar lenguas es un desorden psicológico de un rechazo emocional o una actividad demoníaca. El demonio Ingastramuthos posee un no creyente controlando las cuerdas vocales de esa persona, haciéndole hablar en lenguas. Así que con eso quedó clarísimo el don de lenguas. Y nos vamos a nuestro punto G, que es el don del conocimiento. El don del conocimiento, que es a través de las Escrituras. 1 Corintios 12:8. Pues a uno le es dado a través del Espíritu el don de sabiduría, a otro el don de conocimiento, por el mismo Espíritu. 1 Corintios 13:8. El amor virtud nunca termina. Pero en cuanto a profecías, estas serán descontinuadas.
Si lenguas, estas serán terminadas. Si el don de conocimiento, este iba a ser descontinuado también. Si el don de lenguas, descontinuado. Entonces, lenguas, conocimiento, descontinuados. Porque sabemos, en parte, o sea, en cuanto se refiere al don de conocimiento, y profetizamos en parte, en cuanto al don de profecía. Pero cuando lo perfecto venga, que es el Nuevo Testamento, entonces lo parcial, o sea, los dones espirituales temporales, serán descontinuados. Y ya tenemos el Nuevo Testamento. Y por eso los dones temporales espirituales han sido descontinuados. Abolidos, terminados. Y con este don tenías conocimiento instantáneo de la doctrina Mysterium. Y con este don tenías conocimiento instantáneo. Entonces, este fue un don espiritual por el cual conocías una doctrina de la era de la Iglesia sin estudiarla. Porque el canon de la Escritura no estaba completo en lo que se refería al Nuevo Testamento. Porque todavía, aquí está, porque todavía no había un canon del Nuevo Testamento por escrito para estudiar. Este conocimiento fue proporcionado directamente por Dios Espíritu Santo, quien insertó información doctrinal previamente desconocida en el lóbulo derecho de una persona, viniendo a ser epignosis. Y epignosis es el proceso de la gnosis, viniendo a ser epignosis a través de la metabolización de la palabra de Dios. Por eso tenemos la percepción para que venga a ser gnosis. Y con la percepción, cuando lo creemos, viene a ser metabolizado y viene a convertirse en epignosis. En otras palabras, el don de conocimiento funcionaba por completo, aparte de la función de la operación Z, percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Ahí está la operación Z. Ahora, 1 Corintios 12, 8. Primera de Corintios 12, 8. Pues a uno le es dado a través del Espíritu el don de sabiduría, a otro el don de conocimiento por el mismo Espíritu, que fue lo que sucedió. Este don acompañaba el don de conocimiento como la capacidad para explicar, aplicar doctrina, mysterium, enseñada por el don de conocimiento. Cada vez que damos misterio es algo no comunicado anteriormente. La doctrina misterio enseñada por el don de conocimiento. Así que algunos enseñaron la doctrina no comunicada. Otros enseñaron la aplicación de esa doctrina. Hoy en día la sabiduría solo viene con la adultez espiritual. Crezcan en gracia y en el conocimiento de Jesucristo, a través de permanecer en su palabra. Ningún nacido de nuevo, ningún creyente tiene sabiduría antes de avanzar
a la autoestima espiritual. La autoestima espiritual es el saborear el punto de vista divino metabolizado. Y por eso nos vamos al siguiente don, el don de exhortación. Romanos 2:8. Si es el don de exhortación, es que aconseje y conforte. Si es el don de dar, que dé generosamente. Si es el don de administración, que dirige con diligencia. Si es el don de misericordia, que lo haga con alegría. Antes de que el canon de la Escritura fuera completado y circulado, el don espiritual de exhortación era necesario. Este fue el don temporal de consejería, consuelo, advertencia y asesoramiento. Ahora lo único que requerimos es inhalar y exhalar el punto de vista divino. Y ahí tenemos toda la advertencia y todo el asesoramiento y toda la consejería y todo el consuelo. La palabra griega utilizada para este don era paraklesis, que significa consolador. Pero hoy, el Espíritu Santo, el Paracletas, a través de la paraclesis, tenemos la habitación permanente del Espíritu Santo, en donde tenemos el lujo de estar funcionando en la plenitud del Espíritu. Y en esa plenitud del Espíritu vamos a estar saboreando el misterio del Espíritu. Y misterio es lo que no había sido comunicado. El misterio del Espíritu en enseñar, metabolizar y aplicar la palabra. Por lo tanto, con la terminación del Nuevo Testamento, este don temporal ya no era necesario. El día de hoy, tú puedes hacer estas cosas por ti mismo en la adultez espiritual, comenzando con autoestima espiritual. Tú te vas a aconsejar a ti mismo, te vas a consolar a ti mismo, a advertir a ti mismo a través de la palabra de Dios metabolizada. Te aconsejas a ti mismo. Sin embargo, todavía hay un lugar para estas cosas en el ministerio del pastor maestro, del comunicador de la palabra. Y cada miembro de la familia real tiene un don particular. Por supuesto, nosotros siempre podemos aprender de las personas. Digo, cualquiera que sea honesto contigo, pues va a ser un amigo. ¿Okay? Existe también el don de discernir, el don de discernir espíritus. Primero de Corintios 12:10. O sea, se dieron diferentes dones. A otros se les dio el poder de milagros,
a otro el don de profecía, a otro el don de discernimiento de espíritus, a otro el don de lenguas y a otro la interpretación de lenguas. Todo esto para estar exponiéndose a el programa divino. Y este fue el don espiritual para la detección de la falsa doctrina. Con la terminación del canon de la Escritura, este don ya no era necesario, ya que el Nuevo Testamento contiene doctrina verdadera y por lo tanto expone la doctrina falsa. Y tenemos el lujo cada 24 horas de estar exponiéndonos a la palabra de Dios. No existe lujo más grande, pero eso requiere estar en la plenitud del Espíritu para tener el hambre, para inhalar y exhalar el punto de vista divino y estar funcionando como hijos, hijas, herederos, herederas, embajadores, embajadoras. 1 Corintios 12, 9. Pero el don de fe, por el mismo Espíritu, es otro don. Los dones de sanaciones, por medio del mismo Espíritu. Y esto debe distinguirse del ejercicio del descanso en la fe. Este fue un don espiritual especial antes de que el Nuevo Testamento fuera completado. El don de ayudas, el don de sanaciones. Fue un don espiritual especial antes de que el Nuevo Testamento fuera completado, por el cual un creyente demostraba fe en un grupo que estaba siendo perseguido o estaba bajo alguna presión especial. Todos estarían gimiendo, suspirando y quejándose de alguna situación particular, de alguna circunstancia. Y este creyente ejercería una gran fe en la liberación o en la confianza en Dios y alentaría a ese grupo a depender en el Señor con ese don que tenía para alentar a un grupo, para depender en el Señor. Esta persona ejercería su don de fe a favor del grupo, ya sea para consolarlos con promesas y doctrina, o para anunciar que una liberación estaba por venir. Si un grupo de nacidos de nuevo de creyentes estaba a punto de ser lanzado a los leones y uno de ellos se ponía de pie con el don de fe y decía, confío en el Señor en que todos seremos liberados, todos eran liberados y ninguno de ellos era lanzado a los leones por el don de fe que esta persona tenía. Por el Nuevo Testamento no existía entonces, por lo que no había promesas que reclamar ni doctrina que aplicar, porque el Nuevo Testamento no había sido registrado. Este don fue provisto en lugar de tener promesas y doctrinas del Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos promesas y doctrinas del Nuevo Testamento. Para que el ejercicio del descanso en la fe pudiera funcionar. No se requiere ningún milagro, sino únicamente estar en la plenitud del Espíritu, inhalando y exhalando el punto de vista divino.
Y por eso, repitiendo ese número 5, el Nuevo Testamento no existía por lo que no había promesas que reclamar ni doctrina que aplicar. Este don fue provisto en lugar de tener promesas y doctrinas del Nuevo Testamento, para que el ejercicio del descanso en la fe pudiera funcionar. Y nosotros tenemos esa oportunidad. Y cuando llega una adversidad es para estar funcionando en la plenitud del Espíritu y orientados a el programa divino. Primera de Corintios 13, 8 a 10 explica la función temporal de ciertos dones espirituales. Primera de Corintios 13, 8. El amor-virtud nunca termina, pero en cuanto a profecías, estas serán descontinuadas. Si lenguas, estas serán terminadas. Si el don de conocimiento, este iba a ser descontinuado también. El don de lenguas, el don de conocimiento. Porque sabemos en parte y profetizamos en parte. Hasta el don de conocimiento y el don de profecía. Pero cuando lo perfecto venga, refiriéndose al Nuevo Testamento, entonces lo parcial, que es los dones espirituales temporales, serán descontinuados, abolidos, terminados y descontinuados entonces. Y nosotros ya tenemos lo perfecto, que es el Nuevo Testamento. Cuando lo perfecto venga, y ya lo tenemos. 1 Corintios 13, 9. Porque conocemos solo en parte, y en parte profetizamos. 1 Corintios 13, 9, entonces, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, que es la palabra de Dios del Nuevo Testamento, entonces lo que es en parte será descontinuado. Y ya tenemos lo perfecto, hasta Apocalipsis. Lo cual nos lleva a los dones espirituales permanentes. Los dones espirituales permanentes funcionan en el cuerpo de Cristo a lo largo de toda la era de la Iglesia. Y todos los miembros de la familia real son miembros del cuerpo de Cristo. Pero estos dones espirituales son enfatizados como funcionando desde el tiempo de haberse completado el Nuevo Testamento hasta el arrebatamiento. Los dones espirituales permanentes eran operacionales antes de haberse completado el canon en la mayoría de los casos. Y estos continuarán funcionando hasta el arrebatamiento de la eclesía, de la familia real de Dios. Mientras que los dones espirituales temporales fueron eliminados gradualmente con la terminación y circulación del Nuevo Testamento, los dones espirituales permanentes funcionarán en el cuerpo de Cristo hasta el final de la era de la eclesía, de la era de la familia real de Dios. Si tú has creído personalmente en Jesucristo y lo has recibido como tu Salvador personal, tú tienes un don espiritual permanente. La pregunta es,
¿cuál es tu don espiritual? Y no hay excepciones. Cada nacido de nuevo, cada creyente, cada creyente recibe un don espiritual. A cada creyente se le da un don espiritual en el momento de la salvación. Ahora, entonces, la distribución inicial de los dones espirituales fue hecha por Su Majestad Jesucristo, después de su ascensión y sesión, según Efesios 4, 7 a 11. Efesios 4, 7 a 11. ¿Okay? Efesios 4, 7. A cada uno de nosotros, miembros de la familia real, le ha sido conferida esta gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Efesios 4, 8. Por esto dice, cuando Él ascendió a lo alto, al tercer cielo, Él llevó cautivos, o sea, los que no podían salir del paraíso hasta que Cristo triunfara en la cruz, en una procesión triunfal. Él dio dones espirituales a los hombres, a todos los miembros de la familia real. Efesios 4:9. Ahora, esta expresión que Él descendió, ¿qué es lo que implica? Que Él bajó a las regiones más bajas, al Seol o Hades de la tierra, y Efesios 4:10, el mismo que descendió con una proclamación victoriosa a los ángeles encarcelados y liberación de los santos del Antiguo Testamento, es también el mismo que ascendió más allá de los cielos, hasta el tercer cielo, con el fin de llenar la deficiencia de todo, para que nosotros vengamos a ser completados como Él. O sea, todo ha sido provisto para que vengamos a ser completados. Y todas las cosas para venir a ser una realidad. Efesios 4:11. Continúo con esto, pero se nos ha terminado el tiempo en esta maravillosa sinfonía. Gracias, Dios Padre, por el privilegio que tenemos de exponernos a toda esta sinfonía de la verdad. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser metabolizado para que nosotros saboreemos toda esta información en nuestro crecimiento espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Su Majestad Jesucristo. Amén.